Sean todos bienvenidos a La Mirada Indiscreta. No me canso de repetirlo. Gracias por la audiencia, por el rating, como se dice aquí, que tiene este programa. Quería darle las gracias en particular a un televidente muy especial, a Tani Pérez, el famoso pelotero con el cual me encontré el otro día. Él y su esposa son televidentes de este programa. Se los agradezco mucho. Este programa se hace para ese tipo de televidente inteligente. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a remontar un poco la historia del cine cubano como hemos hecho otras veces. En 1959 se fundó el ICAI, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Un año después, por eso cumple 50 años, se creó el noticiero ICAI. En Cuba, y eso siempre ha ocurrido, en Cuba antes de 1959 en los cines había más de un noticiero, había unos cuantos noticieros porque distintas compañías tenían su aproximación a la noticia. A la llegada del dictador Fidel Castro, todo se volvió un solo noticiero. Le encargaron dirigir este noticiero a alguien que no sabía mucho de cine, pero que era una persona de confianza y que al final terminó siendo un gran cineasta, Santiago Álvarez. Pero en los años 80 y tanto, y perdona que haga esta pequeña historia del tabaco, en los años 80 y tanto, con la llegada de los aires de la perestroika y de la glasnost, jóvenes que trabajaban con Santiago Álvarez empezaron a empujar el sobre, como se dice aquí, a buscar y a criticar a través del noticiero, que hasta entonces había sido un poco el reflejo de lo que estaba pasando. El noticiero era un poco el canto de la épica y seguir la biografía de Fidel Castro. Tengo aquí a José Padrón, que fue uno de esos dos jóvenes que empezaron a preocupar al noticiero, empezaron a complejizarlo y a criticar las cosas que estaban ocurriendo en Cuba desde hacía mucho tiempo, pero ustedes sí. En ese momento a ti te dieron esa posibilidad. Sí, claro. ¿Y cómo entraste tú al noticiero, entre paréntesis, José? Bueno, yo empecé... Gracias por estar aquí. Ok. Buenas tardes, ante todo. Yo realmente empecé en documentales en el ICAI. Había hecho algunos cuantos documentales, pero bueno, hubo una restricción grande de recursos, casi no se hacían documentales. Entonces yo a la vez era asistente de dirección de otros documentalistas, como por ejemplo Bernabé Hernández. Estamos hablando de los 80. Estamos hablando de los 70. Finales de 70. Y principios de los 80. Principios de los 80. Entonces, sobre todo hice muchos documentales con Bernabé Hernández. Después... yo quería ser director de documentales y de hecho ya había dirigido 3 documentales. Estaba en stand-by, hacía investigaciones, guiones, no me los aprobaban, todo eso. Y el propio Puñal, que ya lo habían promovido realizador del noticiero, y también Sotolongo, que era director de documentales, que veía que no me daban chance como documentalista. Entonces, Sotolongo me dice, oye, trata de entrar al noticiero, primero como asistente, porque tú verás que Santiago te va a dar un chance. Poner un pie en la puerta. Ok, un pie en la puerta. Y Puñal, por otra parte, ya realizador, también me estimulaba, me dice, oye, ven para acá, enseguida tú verás que vas a empezar a dirigir. Y efectivamente, estuve en el noticiero, no llegó al año como asistente de dirección, hice de director asistente y guionista de algunos documentales de Santiago. Eso me dio, bueno, cancha con él, porque él vio que yo trabajaba, vaya, seriamente, ¿no? Y a poco tiempo empecé ya a dirigir. Vamos a decir que el noticiero ICAI era, ustedes todos lo recordarán, era algo que duraba un pequeño documental, vamos a decirlo de una manera, ahora hablamos después. 11 minutos como máximo. Exacto, 11 minutos como máximo, que salía toda la semana uno distinto, junto a la película. Vamos a ver una primera muestra del arte de este señor, de José Padrón, que se titula El Viandazo, uno de aquellos famosos noticieros ICAI. ¿Por qué no cumplieron el plan de ese trimestre? Bueno, son varios factores, pero lo fundamental, lo que más nos ha golpeado a nosotros es la falta de lluvia. ¿Y por qué no cumplieron entonces de este trimestre? Bueno, son varios factores también, pero lo fundamental fue que llovió demasiado. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds dark
Estos personajes son más difíciles de erradicar que las malas hierbas. Y para colmo, tenemos que agradecerles que no haya en el agromercado lo que precisamente uno quiere comprar y cuando lo quiera comprar. Por ejemplo, en los primeros meses del año, parece ser que todos los santos ayudan a la naturaleza y es la gran arribazón de viandas y hortalizas. Hay 32 variedades de productos. En el verano parece que parte de los santos se van de vacaciones, pues no llega ni a 12 productos. En octubre y noviembre parece que la amenaza de los ciclones y los frentes fríos definitivamente los ahuyenta y sobreviene la crisis. Lo poco que se cosecha no alcanza para repartir entre todos equitativamente en venta libre. Y entonces es necesario entrar en las impopulares priorizaciones que crean tanto malestar. Agromercado de 26 y 41, Nuevo Vedado. El mes pasado para acá, la verdad que esto está bien, de octubre para acá, está bastante surtido. Ahí en los caminos no hay nada, yo fui hoy de mañana, no hay nada, ya estaba pelado, que pelado, no hay plátano, pues nada, la tarima está pues pelado. ¿Dónde están los plátanos? ¿Dónde está la cebolla? A relativamente poca distancia de este agromercado, relativamente bien abastecido, nos encontramos el agromercado de 17 y F en el Vedado, que está relativamente mal abastecido. ¿Y cómo se explica que en otros agros sí entra y aquí no? Ah, bueno, pues no, yo no me lo explico, porque en 24 entra plátano, en 19 entra plátano y aquí, digamos hoy, 16 días que no entra nada. Sí. Hay poca comida, pero hay países que no hay nada. Hay mucha gente en el mundo que están pasando mucha hambre. Uno por lo menos dice este boniato. Hay quien no tiene ni este boniato en un plato. Hoy por hoy. ¿Qué usted opina de lo que dice? Que yo no entiendo que en mi país no haya vianda, porque esto es un país netamente agrícola. Podrán hacer cosas de importación, pero en las nuestras, no. ¿Y cuál es la solución entonces, según usted piensa? Nosotros, que tenemos que sacrificarlo para que esta revolución siga avanzando más. Pero la solución para que haya viandas y hortalizas, ¿cuál usted cree que sea? Movilizarnos, movilizar a gente. Y lo vemos, 88. Porque es que se movilizan y no quieren ir. Porque es que no quieren ir. Coge la morena y entonces tú ves que viene. Y se ponen a hablar cosas que no deben de hablar. Que están, no, que esto, que aquí, pero es que cuando movilizan, tú ves, te dan 2 días. Y cuando tú vienes están en la casa, no voy a seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué resolución le dan ahí? ¿Ninguna? ¿Tú sabes lo que le llaman vianda? Al plátano. Sí. Nada más. Yo entiendo que aquí siempre hay mercancía. No, mentira, que mira que se me ha entrado nada. Pero plátano es lo que le llaman nada. No, hace 14 días que aquí no entra nada. Desde el viernes de la semana pasada. Aquí lo único que ha entrado es toronja y naranja. Mira. Toronja y naranja. No, aquí hace 14 días que no entra yuca, bonita. Aquí, pero vamos a ver la situación cuando no entra, pero aquí se viene aquí como 500. 14 días que hemos tenido naranja, hemos tenido plátano, hemos tenido de todo. 14 días de calabaza. Cuando venga un día falta. 14 días. Ahora los invitamos a que nos acompañen a esta pesquisa en busca de la vianda perdida. Fuimos directamente a la mata, al Ministerio de la Agricultura, para saber por dónde es que le entra el agua de coco. Nos recibió el nuevo viceministro responsable de la producción de viandas y hortalizas, Rafael Sánchez. ¿Qué se está haciendo para asegurar el abastecimiento de viandas y hortalizas a la población establemente durante todo el año? Bueno, se están haciendo varias cosas y no podemos enmarcarlo en una fecha reciente. Esto aún no es suficiente para resolver la demanda de nuestra población por 2 razones. Primero, por el crecimiento propio de nuestra población y segundo, por el poder adquisitivo de nuestra población. Y es algo que el objetivo nuestro es resolver definitivamente el abastecimiento estable. No cabe duda que un factor fundamental para lograr este abastecimiento estable y en los niveles que corresponden está determinado por la introducción de los logros de la ciencia y la técnica, que es parte del elemento más simple, que es disciplina tecnológica. Hemos adolecido durante una gran cantidad de tiempo de
falta disciplina tecnológica. ¿Por qué te digo yo que la disciplina tecnológica? Bueno, porque siempre que exista disciplina tecnológica hay un resultado mucho más favorable en cualquier producción con años muy lluviosos o años poco lluviosos, sin llegar a desastres naturales tales como ciclones, etc. Y eso lo demuestra, bueno, el cultivo de la papa. En el cultivo de la papa no hay años malos, hay años regulares o buenos. O sea, porque hay una disciplina tecnológica que va en cumplimiento de todas las medidas, desde el obrero más simple hasta el dirigente máximo, que exige porque esa disciplina tecnológica se cumpla. Esto lo estamos logrando con el plátano microí, se está logrando en el ajo y debemos lograrlo en tiempo muy breve con todos los cultivos. Esta es la mirada indiscreta. Díganme si no era como para, como se dice en cubano, apaga y vamos. Ya hacía 20 años que había que terminar aquello porque se nota la ineficiencia y la inoperancia de un sistema para la cosa más elemental, que es llevarle comida a la mesa a los ciudadanos de ese país. Queda mucho por ver. Estamos aquí en un programa con José Padrón, que fue uno de los adelantados del noticiero ICAI, de la crítica del noticiero ICAI en el año 89, por ejemplo, como el que acabamos de ver. Regresamos enseguida. No se pierda esta mirada indiscreta.